¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video estaremos viendo algunos temas relacionados con el producto punto entre vectores. Comencemos. Entonces vean, en primer lugar vamos a tomar en cuenta que al producto punto también se le llama producto escalar. Voy a poner por aquí. Producto escalar. Es decir, si nos hablan del producto punto o del producto escalar, nos están hablando exactamente de lo mismo. El nombre justamente producto punto o producto escalar proviene de la simbología y del resultado de este tipo de multiplicación de vectores, que es justamente pues este producto punto. Cuando tenemos un vector A multiplicado por un vector B, de manera que entre ellos hay un símbolo de literalmente un punto, es ahí que podemos ver que hay un producto punto. A punto B justamente es el producto punto entre A y B. Y el producto de esto, el resultado, mejor dicho, de este producto va a ser un número. Y es por ello que se le llama producto escalar, ya que al momento de hacer A punto B, el resultado es un escalar, es decir, un número. Importante tomar en cuenta entonces que la razón por la cual se le llama producto punto es porque si la simbología que se utiliza para poder denotarlo es un punto, y la razón por la que se le llama escalar o producto escalar es porque justamente su resultado da un escalar, o sea, el resultado es un número. Así pues, tenemos que saber que el producto punto es un producto vectorial conmutativo, es decir, el producto punto A punto B es lo mismo que el producto punto B punto A. Es decir, es conmutativo y no importa el orden. Ahora bien, el producto punto puede calcularse de dos maneras diferentes. Por ejemplo, sea el vector AXI más más AYJ más AZ en K, ¿sí? Y el vector BX, BY y BZ. Para poder calcular el producto punto entre estos dos vectores podríamos seguir dos procedimientos diferentes. El primero es a partir justamente del conocimiento de las componentes de los vectores, multiplicando entre sí a la componente x de ambos vectores, ¿sí? X por x, y a eso sumándole la multiplicación de ambas componentes y, a y por by, y a eso sumarle la multiplicación de ambas componentes en z, a z, bz. Esa es la primera forma para poder calcular un producto punto, que básicamente sería la sumatoria de las multiplicaciones de cada una de las componentes x, y y z entre los vectores dados, que como se pueden dar cuenta, es una definición en el espacio, es decir, ya incluye a la z. Ahora bien, existe otra forma que es básicamente a partir de los módulos de los vectores. Se agarra el módulo del vector A, se multiplica por el módulo del vector B, y esas dos se multiplican por el coseno del ángulo más pequeño que se forme entre A y B. Esto va a ser bastante importante con otras definiciones que vamos a ver más adelante. De aquí cabe aclarar que cuando dibujamos los vectores, por ejemplo, vamos a colocar por aquí el vector A y por aquí el vector B. El ángulo al que se refiere esta ecuación, que es el ángulo phi, es el ángulo más pequeño, en este caso en el espacio, que se forma entre los vectores, ¿sí? Siempre se van a formar dos ángulos, este verde, miren, y ese azul, pero el verde claramente es mucho más grande en longitud que el azul. Entonces el producto punto utiliza el más pequeño. De aquí nosotros podemos utilizar estas dos definiciones para hacer cosas bastante interesantes al momento de que las unimos. Pero de buenas a primeras lo importante es saber que se puede calcular de estas dos formas diferentes. O calculándolo a partir de la suma de la multiplicación de sus componentes x, y, z, o a partir de los módulos de los vectores
y el coseno del ángulo entre esos vectores. Importante, el ángulo más pequeño entre esos vectores. Ahora bien, continuando con esto, vamos a ver que el producto punto justamente tiene dos grandes aplicaciones. La primera tiene que ver con la combinación de las dos definiciones, que es básicamente para poder determinar el ángulo más pequeño entre los vectores. Entonces vamos a poner aquí. La primera aplicación sería determinar el ángulo más pequeño entre los vectores. Y la segunda aplicación es la de determinar si los vectores son perpendiculares. Recordemos que a perpendicular también se le puede decir normal o se le puede llamar ortogonal. O sea, podrían ser perpendiculares, normales u ortogonales, es lo mismo. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Fíjense. Utilizando las dos definiciones del producto punto, que ahorita las vamos a reescribir, podemos despejar de esas dos definiciones, o uniendo esas dos definiciones, la ecuación para poder calcular el ángulo más pequeño entre los vectores. Por ejemplo, supongamos que tenemos un vector c dado por cx de c, vamos a ver, cx, cy, cz, y tenemos un vector d dado por dx, dy y dz, pues justamente podríamos decir entonces que su producto punto podría ser el siguiente. Sería c punto d, sería entonces cx por dx, cy por dy, más cz por dz. Así pues, podríamos decir que ese mismo escalar que se va a obtener de acá, se podría obtener multiplicando los módulos de los dos vectores por justamente el coseno del ángulo más pequeño formado entre esos dos vectores. Aquí entonces, si yo uno la definición 1 con la definición 2, ya que las dos son iguales a los productos puntos, es decir, si yo digo c.d es igual a c.d, solo que en esta primera tomo esta definición, que sería cx de x más cy de y más cz de z, ¿sí? Comando los signos de las componentes, y eso lo igualo a la segunda definición, que sería esta, módulo de c por el módulo de d por el coseno del ángulo más pequeño formado entre esos dos vectores. Pues justamente aquí puedo despejar ese ángulo, que como les decía es la primera aplicación que le podemos dar al producto punto, encontrar justamente ese ángulo. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Simple y sencillamente vamos a despejar este valor. Para ello primero pasamos a dividir estos dos que están multiplicando, y seguidamente al resultado de todo eso le sacamos el coseno inverso para poder despejar el ángulo. Es decir, el ángulo CD sería igual al coseno inverso de cx de x más cy de y más cz de z dividido el módulo de c por el módulo de d. Al hacer esta operación obtendríamos justamente el modelo matemático que nos permite encontrar el ángulo más pequeño entre los vectores. Es importante para eso tener las componentes de los vectores, ya que como se pueden dar cuenta, de ahí parte justamente todo el numerador al multiplicar esos componentes. Y además recordemos que los módulos son la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes elevadas al cuadrado, ¿no? Ahora, la segunda aplicación es mucho más sencilla, es más conceptual,
y esta se debe justamente a la definición del producto punto a partir del coseno. Vean, en la segunda aplicación decimos de que el producto punto nos va a servir a nosotros para poder saber si dos vectores son normales o ortogonales o perpendiculares, que sabemos que son sinónimos, ¿no? ¿Cómo? Si al momento de hacer, por ejemplo aquí, fíjense, en el C y el D, si al momento de hacer C punto D, ese resultado nos da 0, entonces si el resultado de un producto punto es 0, podemos concluir que C es ortogonal a D. ¿Sí? Es decir, el producto punto, al momento de que nos dé 0, nosotros podemos concluir entonces de que los vectores de los cuales se está obteniendo ese producto punto, en este caso, un ejemplo que me estoy inventando, ¿no? C y D, si ese resultado del producto punto entre ellos es 0, es porque esos dos vectores son perpendiculares, o normales o ortogonales. Repito, normal, ortogonal y perpendicular son sinónimos. Ahora, ¿qué se debe esto? Se debe justamente a la función trigonométrica coseno, que si nosotros hacemos la gráfica de la función coseno, coseno estándar, que es esta, ¿no? Y le ponemos aquí los ángulos, nos vamos a dar cuenta que el coseno, vamos a poner otro color, nos vamos a dar cuenta que el coseno de 90 grados, ¿sí? Coseno de 90 grados o coseno de pi medios radianes es 0. Entonces, si el ángulo entre estos dos vectores de los cuales se está obteniendo el producto punto es 90 grados, pues sabemos entonces que esos vectores son perpendiculares, ¿no? Porque sabemos que perpendicular significa formar 90 grados entre sí. Por lo mismo, el producto punto nos va a servir para determinar esto, porque, recordando, ¿no? Si dos vectores forman 90 grados entre sí, es porque esos vectores son perpendiculares. Y esto justamente se va a ver evidenciado cuando hagamos el producto punto, porque el producto punto, justamente el valor del coseno de 90, que sería el ángulo que está entre esos dos vectores, es 0. Entonces, si ese producto punto nos da 0, es porque esos dos vectores formaban 90 grados, y por lo tanto, si formaban 90 grados es porque son perpendiculares. Espero no haberlos hecho bolas, es más sencillo de lo que parece, ¿no? Básicamente lo que les digo es que si esto es 90, el coseno se hace 0, y 0 al multiplicarse por cualquier cosa me da 0. Entonces, si el producto punto me da 0, es porque el ángulo entre esos vectores era 90, y si el ángulo entre esos vectores es 90 es porque son perpendiculares. Por lo que, si el producto punto es 0, es porque los vectores entre sí son perpendiculares. Así de simple. Ahora, pasando a otros aspectos relevantes, vamos a hablar de una de las cosas más interesantes que tiene el capítulo del producto punto para ofrecernos, que es justamente la proyección de un vector sobre otro, que se van a dar cuenta que la forma en la cual se determina o en la cual se calcula tiene que ver justamente con el producto punto, y es por eso que la vemos justo ligado a esto. Primero me gustaría explicarles qué es la proyección de un vector sobre otro y a qué se refiere, ¿no? Vean, básicamente, supongamos que yo tengo dos vectores. En primer lugar, voy a tener un vector B, ¿sí? Y luego tengo otro vector A que vamos a hacer que estén coincidiendo cola con cola los dos vectores. Aquí miren, voy a colocar al vector A. Si yo viniera y colocara una lámpara, aquí miren, la luz que le dé al vector generaría una sombra del vector A sobre el vector B, ¿sí? Aquí lo podríamos ver, miren. La sombra que se proyectaría del vector A sobre el vector B va a ser justamente un nuevo vector al cual se le llama vector de proyección, ¿sí? Vector de proyección de A sobre B, ¿sí? Entonces,
¿A qué podríamos decir entonces nosotros que es el vector de proyección? El vector de proyección es literalmente la proyección, la sombra que tiene un vector sobre otro, ¿sí? La nomenclatura es bien importante acá. Vean que se dice vector de proyección de A sobre B. A es el que va como en grande y B es el que va en pequeño. El que va en pequeño es sobre el cual se está proyectando el vector que va escrito en grande. Ahora, de que hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, que a este vector de proyección A sobre B, ¿sí? Ese vector tiene una longitud, si se dan cuenta, sobre el vector B. A esa longitud, que sería la magnitud de la proyección del vector A sobre B, no se le llama magnitud de eso, sino más bien se le da un nombre especial al vector, que es justamente componente de A sobre B. Es decir, de aquí nosotros podríamos decir que el módulo del vector de proyección de A sobre B, o sea, la magnitud que tenga ese vector, en lugar de llamarle módulo magnitud de ese vector, se le llama componente de A sobre B. Que esto seguramente lo han de haber visto en su lectura. Ahora bien, importante, como se pueden dar cuenta, entre el vector de proyección y el vector A se forma un ángulo. Aquí miren, que es el ángulo, pues justamente que existe también entre el vector A y B. Y ahí es donde comienza a tener sentido lo anterior que vimos. Porque, fíjense, en primer lugar, si se dan cuenta aquí, como este es un vector proyectado verticalmente por la línea que pueden ver acá, miren, podemos ver que aquí se forma un triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo acá, miren. Miren, se forma un triángulo rectángulo, donde ese triángulo rectángulo me va a servir a mí para poder analizar cómo quedaría la componente del vector A sobre B. Justamente el coseno del ángulo AB sería igual al cateto adyacente, que sería este, la componente A sobre B, dividido la hipotenusa, que la hipotenusa pues sería el módulo del vector A, ya que al final de cuentas el vector A se está proyectando sobre el B. Y básicamente, para que lo vean así, el vector de proyección de A sobre B es literalmente la componente del vector A sobre el vector B, solo que como tiene una dirección específica, pues se le llama justamente proyección, ¿no? Pero van a entender eso, no es una sombra encima de ese otro vector. Ahora, para poder calcular esto, la unión está justamente relacionada con el ángulo, si se dan cuenta. Porque aquí, pues a partir de la trigonometría, ¿no? Del coseno, cateto adyacente, partido hipotenusa, pues podemos hacer una relación. Sin embargo, me hace falta, si se dan cuenta en todo esto, meter al vector A y al vector B, que están participando obviamente del sistema del vector de A proyectado sobre B. Es evidente, ¿no? Entonces, como aquí tenemos el ángulo entre esos dos vectores, vamos a usar una ecuación, un modelo que también tenga ese ángulo AB dentro del coseno. Y ahí es donde viene que el producto punto A punto B tiene que ser igual justamente al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre A y B. Y aquí fíjense, si yo vengo y despejo ese coseno del ángulo entre A y B, eso me queda igual al producto punto AB dividido el módulo de A por el módulo de B. Por lo que puedo igualar este coseno con este coseno. ¿Ven? Y de aquí decir que el coseno del ángulo AB es igual al coseno del ángulo AB. En esta primera voy a usar esta definición, que es A
punto B, que me permite meter a los vectores que están participando, ¿no? Dividido los módulos multiplicados de esos dos vectores. Y eso igual a esta segunda definición, que ya mete a la componente del vector A sobre el vector B dividido el módulo de A. ¿Ven qué interesante? Estas son deducciones matemáticas muy curiosas que van surgiendo de justamente ir definiendo pues las cantidades. De aquí entonces puedo despejar la componente para saber cómo calcularla, miren. Para eso esta pasaría a multiplicar y me quedaría entonces la componente de A sobre B es igual a el módulo de A multiplicado por A punto B y eso dividido el módulo de A por el módulo de B. De aquí, obviamente, el módulo de A se cancela porque está multiplicando y dividiendo a ambos lados. Y llego a obtener algo curioso, que es básicamente que la componente de A sobre B va a ser igual al producto punto A punto B dividido el módulo de B. O sea, el producto punto entre los dos vectores participantes de la proyección dividido el módulo sobre el cual se está proyectando el vector. O el módulo del vector sobre el cual se está proyectando el vector. Ahora, recuerden que la componente no es el vector. La componente es la longitud de ese vector. Aquí lo podemos ver, miren el dibujito. La componente no es el vector. El vector es la proyección, es la rosada. La componente es la morada, es decir, es cuánto vale eso. Y lo que nosotros sabemos es que la componente es igual al módulo de ese vector. Entonces, ¿cómo le hago para sacar un vector? Ahora sí, pues que vaya en la dirección de B, y que esté sobre B, pero que tenga la magnitud de la componente de A sobre B. Es decir, ¿cómo hago para calcular el vector de proyección A sobre B? Es súper simple, fíjense. Usando las definiciones que nosotros ya aprendimos previamente, podemos sacar todo este como arreglo matemático, que básicamente va a consistir en calcular la proyección del vector A sobre B a partir de un vector unitario. Noten que el vector rosado tiene que ir en la misma dirección del vector verde, pero debe de tomar una magnitud específica, que es la magnitud morada, ¿sí? Entonces, de aquí yo voy a necesitar un vector unitario de B, ¿sí? Vector unitario de B, que sería B dividido el módulo de B, y luego a ese vector unitario darle la magnitud de la componente A sobre B. Es decir, el vector de proyección de A sobre B va a ser igual a la componente A sobre B multiplicado por el vector unitario de B. Ahora, esta componente sabemos nosotros que es igual al producto punto A punto B dividido el módulo de B, que fue lo que calculamos aquí, y el vector unitario, pero el vector unitario sabemos que es igual al vector dividido su módulo. ¿Por qué es el vector unitario de B? Porque el vector de proyección está sobre B. Entonces, de aquí podemos sacar una definición bastante curiosa, miren. Y es que básicamente, vamos a poner por acá, la proyección, ¿sí?, del vector A sobre el vector B va a ser entonces igual a el producto punto A punto B dividido el módulo al cuadrado de B porque al cuadrado, porque B por B, B cuadrado, módulo de B por módulo de B al cuadrado, y eso multiplicado por este vector
que es el vector b. Y de aquí, miren, obtenemos el modelo matemático de la proyección de A sobre B. Es muy interesante, ven cómo se puede combinar la definición del producto punto para poder hacer otros cálculos interesantes. Una pregunta que me suele surgir mucho a mí, o sea, que suele surgir mucho en los estudiantes cuando ven este tema es, ¿para qué sirve esto? Pero es lo que les he dicho otras veces, ¿no? O sea, aquí lo que estamos tratando es de llevar las definiciones un poco más amplias y aquí lo que estamos viendo es cómo proyectar o cómo colocar una componente de un vector en la dirección de otro, ¿sí? Entonces, más adelante irán descubriendo para qué puede servir todo esto, pero ahorita por el momento espero que les haya quedado clara la definición. Ahora, para finalizar, vamos a ver un concepto importante que de cierta manera está ligada con uno de los conceptos que usamos anteriormente, pero no estrictamente con el producto punto. Más bien es porque se trata en esta sección del libro, ¿no? De las lecturas, que lo vamos a ver ahorita nosotros. Pero en realidad, pues no es que esté directamente ligado con el concepto del producto punto. Vamos a hablar de los cosenos y ángulos directores. Que vean, esto es bien sencillo, la verdad. Ya habíamos visto en clase nosotros previamente de que cuando trabajamos con un vector en el espacio, un ángulo no basta, sino más bien tenemos tres ángulos, uno referido a cada uno de los ejes coordenados. Es decir, yo aquí voy a tener un vector, por ejemplo, R, un vector resultante, que varios me han preguntado qué significa R de resultante, R de respuesta, ¿sí? Es muy común. Y ese vector R va a tener un ángulo alfa que nace del eje X y se dirige hacia el vector. Va a tener un vector, vamos a ponerle aquí otro color, beta, que nace del eje Y se dirige hacia el vector. Y va a tener un ángulo, gamma, que se dirige del eje Z hacia el vector. A esos tres ángulos, alfa, beta y gamma, que están en esas posiciones específicas, se les llama ángulos directores, porque dan la dirección del vector en el espacio referido a cada uno de los ejes. Pero curiosamente, esos ángulos se pueden calcular a partir de los cosenos de sus ángulos, que salen de algo súper curioso, fíjense. Cuando uno hace la deducción de esto es súper interesante. Yo ahorita me voy a limitar a decirles de dónde, bueno, a mostrarles qué es lo que sale, qué es lo que proviene, más no hacer la demostración de ello. Pero vean, básicamente una curiosidad de todo esto es que casualmente cuando uno calcula el vector unitario del vector que uno tiene, o sea, en este caso el vector unitario de R, que sabemos nosotros que sería el vector R, el vector Rx, o sea, la componente X del vector R, dividido su módulo, la componente Y del vector R dividido su módulo, y la componente Z del vector R dividido su módulo, ¿sí? Ese sería el vector unitario. Cabe la casualidad, fíjense, de que justamente esto, ¿sí? La componente X del vector unitario del vector es igual al coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Y ojo, esto para cualquier vector. De igual manera, el coseno del ángulo beta es igual a la componente Y del vector unitario del vector. Y finalmente, el coseno de gamma es igual a la componente Z del vector unitario del vector. Y de aquí, miren, se puede hacer una serie de despejes interesantes, que justamente es que el coseno de alfa pues va a ser igual a Rx partido el módulo de X, el módulo de R, perdón. Y de acá, alfa, por lo tanto, sería igual al coseno inverso de Rx partido su módulo, el módulo de R. Entonces, de aquí podríamos ver que la aplicación del vector unitario va más allá, porque a partir del vector unitario, que tiene una magnitud de 1 y que nos indica la dirección del vector, justamente por eso, último que dije, que nos indica la magnitud, nos indica, la dirección del vector,
pues podemos nosotros venir y calcular su dirección a partir de los cosenos directores. Súper curioso, ¿no? ¿Vieron ahorita cómo usé el vector unitario para poder ver lo de la proyección? Y ahorita lo estoy utilizando para poder sacar la dirección de cualquier vector. Es súper curioso, la verdad. Y espero me hayan cachado. O sea, esta es una como correlación que ustedes no tienen que deducir, aclaro, ustedes solo tienen que utilizarla. Y básicamente si les llegan a pedir los ángulos o los cosenos directores, pues tendrían que utilizar estas definiciones. Por ejemplo, fíjense, aquí ahorita que ya tengo todo escrito, que ya las pueden dejar ustedes apuntadas, pues básicamente, si en un problema se les pide calcular los cosenos directores, lo único que ustedes tienen que hacer es calcular el vector unitario del vector, ¿sí? Y luego las componentes de ese vector unitario, la X, la Y y la Z, la verde, la naranja y la roja, van a ser justamente los cosenos. El coseno de alfa es la de la X, el coseno de beta es la de la Y el coseno de gamma es la de la Z. Así, no hay que hacer nada más, o sea, directamente dicen que es igual a eso. Y si ya les piden los ángulos directores, pues ya calculan coseno inverso de la X, coseno inverso de la Y y coseno inverso de la Z para poder calcular alfa, beta y gamma respectivamente. Así de sencillo. Calculando un vector unitario, puedo llegar a calcular los cosenos y ángulos directores. Entonces, con esto, chicos, espero dejarles un poquito más claro la concepción del producto punto, cómo se calcula, cómo se interpreta, cuáles son sus principales aplicaciones, qué es la proyección de un vector sobre otro, y agregado a ello, pues, los cosenos y ángulos directores, que son una aplicación directa de los vectores unitarios. Y nos sirven para poder darle dirección a el vector. Entonces, que tengan un excelente día, un gusto servirles y nos vemos en clase.